Hola, este video es para contarles acerca de mi experiencia de Cultural Querupper. Es un programa de niñeras alrededor del mundo, así que si estás interesada, yo te voy a dejar los requisitos básicos para que puedas saber acerca del programa, y si decides hacerlo y venir a Estados Unidos. Yo vine a Estados Unidos, pero hay otros lugares del mundo como Francia, como España. Y bueno, yo estudié 3 años lenguas extranjeras y relaciones internacionales. En lenguas extranjeras vi inglés y francés. Decidí venir a Estados Unidos. Lo primero que te piden, no necesitas haber terminado la universidad. Ok, no te requieren en sí haber terminado la universidad, pues simplemente bachillerato, pero te requieren que tengas el idioma fluido, que puedas tener una conversación en el país donde llegues con las personas o la familia, la cual te adopte. Ok, yo vine hablando ya inglés, entonces fue algo pues que me requirieron. Yo completé mi proceso mediante el Colombo Americano y te exigen el idioma, como te decía, te exigen 200 horas de experiencia en el cuidado de niños, te exigen tu licencia de conducir, y cuando cumples con estos requisitos vas a la agencia. La agencia queda en Bogotá, pero yo no vivía en Bogotá. Hay muchas ciudades en Colombia que tienen oficinas en las cuales te hacen la primera entrevista. La primera entrevista es para saber si hablas el idioma bien, o sea, fluido, y puedes expresar las necesidades básicas o mantener una conversación básica. Luego de que pasas ese examen y certificas que has estado 200 horas con niños, yo lo hice porque había hecho la práctica enseñando inglés en jardines infantiles. Entonces, pues el jardín infantil certificó mis 200 horas, pero no tiene que ser un jardín infantil. Puede ser alguien que certifique que tú has cuidado a su hijo, o bueno, tu sobrino, a alguien cercano en tu familia, que has estado con niños. La agencia se llama Cultural Experience en Bogotá. Y bueno, después de que te hacen todo esto, te van a conseguir una familia. Hay familias desde acá, desde Estados Unidos y otros países, que buscan niñeras para venir a cuidar a sus hijos de tiempo completo. Entonces, cuando ya la familia te busca y tú hablas, o sea, tienes entrevistas con ellos, y entre los dos deciden, o sea, tú decides que es la familia que quieres, que cumple con lo que tú quieres, y viceversa. Entonces la familia va a procesar una carta y todos sus documentos, toda su información, su dirección, dónde vas a estar, qué estado vas a estar, y con esto vas a pedir tu cita en la embajada. Ya vas a hacer todo el proceso y te van a explicar cómo es. Cuando te presentes a la embajada, ellos te van a entrevistar, te van a preguntar por qué vienes a Estados Unidos o al país que tú vas, y simplemente, como tú ya tienes la carta, tienes la referencia, tienes todo ya como un contrato establecido con la familia, entonces te puedes sentir muy segura o seguro de que va a pasar, porque es tanto para hombres como para mujeres. Yo me presenté a la embajada un mes después aproximadamente de haber empezado, o sea, muy rápido obtuve a mi familia americana, y cuidé a 3 niños. Eran de meses, un bebé de meses, de 4 meses, el que seguía tenía 3 años y el que seguía tenía 5 años. En este momento yo estoy residiendo en California, fue al estado también que llegué, y ahorita aproximadamente para la persona que viene con Cultural Querupper les están pagando $59,915 al año.
O sea, estamos hablando de 145 millones en pesos colombianos. Y es más o menos como 28.81, 28.90 por hora que vas a ganar. O sea, 28.81 por hora. Así que, bueno, si quieres una experiencia diferente, quieres salir del país, es muy lindo. Es una experiencia maravillosa. La agencia es muy buena, es todo muy sencillo, siempre te ayudan, siempre te están acompañando. O sea, en el momento en que tú llegas acá a Estados Unidos, ellos siguen acompañándote, ellos están contactando contigo, ellos miran que la familia esté cumpliendo con las reglas. Y más adelante les voy a hacer otro video para contarles acerca de la llegada a Estados Unidos, cómo fue, a dónde llegas, porque no llegas directamente con la familia, llegas a una universidad, tienes que cumplir ciertos estudios y requisitos durante la visita. Te dan y te capacitan en la universidad para tener una capacitación completa de seguridad para vivir en una familia americana. Supongo que otros países será diferente, no sé cómo funciona, pero pues estoy hablando desde mi experiencia y lo que significa venir a Estados Unidos.